Amigos y amigas, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Fútbol Se Habla Así, acá en Directivo Sports, día lunes arrancando una nueva semana y nos acompaña el jefe del fútbol joven de Barnechea, el jefe técnico del fútbol joven de Barnechea, John Armijo. John, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Fútbol Se Habla Así. Hola Bruno, buenas noches a todo el panel. Para mí siempre es un gusto, un agrado poder compartir con ustedes y entregar un poquito la experiencia y quizá un poco de conocimiento para poder compartir con todos y con toda la gente. Y lo agradecemos, John. Vamos a estar disfrutando mucho esta edición de Fútbol Se Habla Así. Los saludo, compañeros Pablo, Tigre, Herman, Juan Cristóbal, deseándole a todos unas muy buenas noches y que tengan una muy buena semana. Antes de arrancar, compañeros, como siempre, lo habitual, saludar a nuestros amigos de Seguro Falabella que están junto a nosotros. Porque si hoy manejas menos, pagas menos por tu seguro, contrata tu seguro por kilómetro de Seguro Falabella, donde pagas una prima mensual de tan solo 12.990 pesos, más el costo por kilómetro recorrido. En Seguro Falabella estamos contigo y como siempre, Seguro Falabella está con nosotros acá en The Fútbol Se Habla Así. Bueno, John, preguntarte cómo te encuentras también, cómo va todo, cómo va el trabajo con Barnechea ahora ya pronto a volver ya al trabajo en cancha. Bueno, sí, todo bien. Estamos tratando de hacer cosas desde la casa, como todos, pero sobrellevando de buena manera esta pandemia que nos ha tenido confinados en el último tiempo. Qué bueno, John. Vamos a arrancar inmediatamente el diálogo con John Armijo, que está junto a nosotros. Antes, Juan Cristóbal, tenemos tu editorial de cada jornada, que bueno, me parece que viene conectada con uno de los temas más candentes del fin de semana. Sí, la verdad es que no deja de ser paradójico que coincide el aniversario 25 de la muerte del Mumo Tupper con esta polémica o con esta desagradable polémica que se ha verificado en la Universidad Católica y a través de un jugador que no está en el club en este momento. Así como el Mumo representaba los mejores valores del fútbol, no fue el mejor jugador, pero seguramente fue uno de los jugadores más íntegros que tuvo el fútbol chileno, respetado por tiros y troyanos, por compañeros, por rivales, un jugador que hoy lo hablaba, nunca se le vio enojado, un hombre absolutamente instruido, respetuoso, un hombre que no solamente representaba los mejores valores de la Universidad Católica, sino que los mejores valores tampoco del fútbol, sino que los mejores valores de nuestra república, podríamos decir. Un hombre que tenía todo para jactarse y no se jactaba. Un hombre que tenía todo para ponerse por sobre los demás y no se ponía, y se ponía al nivel de los otros. Que justo coincide con esta triste efemérides, esta polémica armada, esta polémica impulsada, premeditada para perjudicar a José Pedro Fuenzalía por parte de Nicolás Castillo, lamentablemente, que se prestó para un juego sucio a la Barra Brava, para presionar a Fuenzalida, porque Fuenzalida cometió el peor de los pecados para las Barras Bravas. No reconocer a la barra como lo más puro, lo más importante, lo más grande, lo más trascendente, lo único que vale dentro del club. Porque al final, en la lógica terrible de las Barras Bravas, los jugadores tienen que hacerle barra a la barra. Esa es ya la paradoja máxima y es la verdad. Entonces, un grupo de pelandrunes, lamentablemente ayudados por Nicolás Castillo, y ojalá que pueda reflexionar, pero me parece que no está en su capacidad de hacerlo, se cobra revancha de Fuenzalida, quien habló muy bien del club, dijo un par de cosas más o menos obvias, que Colo-Colo era el equipo más popular, o el más grande, con más títulos, pura matemática, que la U tiene la mejor barra, sí, puede ser, es una cosa que, pero tampoco es relevante, si es la mejor o lo peor, no hay campeonato de barras. Y hubo gente que se sintió ofendida y un jugador aprovecha eso, un jugador, un compañero de profesión, un compañero de camarín en la selección de Universidad Católica para atacarlo vilmente, además coaccionado por gente de la Barra Brava con la cual él tiene una relación muy cercana, tanto que su hermano es parte de, y tanto que cuando José Pedro Fuenzalida publica explicaciones que no debió haberlas publicado porque él no actuó de mala manera, este señor, que es hermano de Nicolás Castillo, lo vuelve a atacar y de la peor manera, con un lenguaje soez, un lenguaje grosero, un lenguaje propio de delincuente. Lamentable que algunos hayan secuestrado
la imagen, la simbología de la Universidad Católica, porque el espíritu no, para obtener sus propios beneficios, para ganar espacios de poder y para en definitiva apropiarse del fútbol. Qué lástima que el aniversario, que debería ser de recogimiento, reflexión y de tomar los mejores valores que dio el Mumu Tupper, sea ensuciado por un grupo de barristas, de enajenados, que simplemente por el pecado de no reconocerlo a ellos casi como semidioses, se tiran contra quizás el mejor jugador, un jugador que es símbolo y que es el capitán del equipo. Lamentable lo de la barra, pero más lamentable lo de Nicolás Castillo, que ya tiene antecedentes en la Copa América. Bueno, antes de pedirle la opinión a John Armijo sobre este tema, que también es muy interesante saber lo que opina. Bueno, Pablo fue el que entrevistó en Leyendas a José Pedro Fuenzalida, y además lo que me llama la atención, Pablo, y para cerrar este tema, es que toda esta polémica se genera porque José Pedro Fuenzalida ni siquiera dice que es la mejor hinchada de la Universidad de Chile. Lo que él dice que Colo-Colo es el más popular, que Universidad de Chile es el equipo que más gente lleva a los estadios y que Católica es la mejor institución. Y de ahí se saca de contexto esta declaración y bueno, se genera toda esta polémica. A ver, primero quiero felicitar a Juan Cristóbal por la editorial, realmente a la cual suscribo 100%. Y segundo, no es primera vez que José Pedro Fuenzalida plantea desde este punto de vista, ya lo había dicho antes. ¿Y cómo nace esta respuesta? Yo le digo, no te arrepientes de tus dichos anteriores acerca de Colo-Colo, y ahí él empieza a explicar todo esto, como bien dice Juan Cristóbal. Además deja a Universidad Católica en el parámetro que él considera la mejor institución de Chile. No es que denoste a Católica, pero coincido plenamente con lo que dice Juan Cristóbal al final. Esto fue un lamentable episodio del cual, bueno, seguramente José Pedro Fuenzalida también ha analizado. Yo coincido, creo que él no debía dar ninguna explicación. Él expresó su forma de ver, educada, respetuosa, con altura de mira. Lo que hicieron los otros, bueno, sin comentar. Pero ¿sabes que hay una cosa? La supuesta polémica se había aplacado, se había enfriado. Sí. Y la levanta Castillo. Exacto, absolutamente. Porque no es que Castillo reacciona al día siguiente. No, pasaron 2 o 3 días. Aparece con esto. Entonces, para mí es claramente premeditado. Aquí alguien manda a Castillo al frente para ensuciar a José Pedro Fuenzalida. Lo que habla de lo peor del fútbol. El aniversario de un hombre que representa lo mejor del fútbol, exacto, aparece lo peor del fútbol y lamentablemente unido por un club. Bueno, John, quería saber qué te parece toda esta polémica, porque es bastante llamativo, es extraño que pase, o sea, no suele ocurrir muy seguido algo así en el fútbol chileno, donde las barras bravas nuevamente vuelvan a ser un tema y viniendo desde la vereda de un jugador. Bueno, Bruno, yo... Y te pido, John, si puedes hablar un poquito más fuerte, sí, un poquito más cerca. Para mí es complejo, es lamentable cuando dos jugadores se ven entrampados un poco en este tipo de situaciones. Habitualmente nosotros estamos pendientes como hinchas de ellos para otro tipo de espectáculos, y cuando estos espectáculos traspasan el ámbito deportivo, un poco uno se siente mal por lo que sucede. Yo conozco muy de cerca al Chapa, lo tuve como jugador en varios periodos en la selección chilena y también en la Universidad Católica en el último tiempo con Gustavo Quintero, y claramente las palabras del Chapa responden a una transparencia, a un hecho, como decía Juan Cristóbal, matemático, que todos sabemos, y que en ningún caso quiso ensuciar de ninguna manera, ¿cierto?, el sentimiento natural, original que dicen sentir los hinchas por los clubes, y también los jugadores su identidad por el club que representa. Por lo tanto, cuando pasa este tipo de situaciones y por otro lado hay un jugador que claramente no está de acuerdo, siento yo que tiene que ver más con un malentendido, con una falta de comunicación, que por algo que apuesta a un hecho concreto quizá, o a una, no sé si suscitada mala leche, algo así medio maquiavélico. No creo que haya pasado eso yo sí creo en Castillo, pero mira, creo que los jugadores todavía son transparentes en lo que hacen y se dedican al deporte, y eso de alguna manera son como todos nosotros. Hay buenos, malos, hay tipos correctos, incorrectos, hay mala leche, hay tipos honestos, es como la vida. Un equipo de fútbol es como un curso al colegio. Está el malandrín, el de las buenas notas, el chupamedia, el solidario, el mejor compañero, el pesado, el pato malo. Si es así, pues ¿qué vamos a hacer?
Bueno, puede pasar, pero en el fondo yo siento que como son como todos nosotros, también se pueden equivocar, quizás. Y en esta equivocación lo que pasa es que la caja de resonancia que tienen los jugadores es mucho mayor que la que tienen las personas normales, porque tienen micrófono, porque tienen un montón de situaciones que lo ayudan. Pero me quedo con las palabras sobre este tema de Gary Medel, que en el fondo los llama a los dos a la calma y los llama un poco, ¿cierto?, a no perder el norte y que los dos son parte de la institución y que tanto Castillo como el Chapa principalmente están representados por la Universidad Católica y el sentimiento de lo que significa para ellos, que el club está por sobre todas las cosas. Así que un poco para no irme por uno u otro bando, siento yo que hay que un poco llamar a bajar un poco lo que ha sucedido, a tirar paños fríos y de alguna manera a entender que si se equivocó Castillo, todos nos podemos equivocar también y que el Chapa lo dijo de una manera, ¿cierto?, más explicativa que por hacerse partícipe de algún sector. Hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? Quiero destacar siempre tu conocimiento, el avance y además de enfrentar un tema, para todos pueden mirar, lo que pasa que llama la atención, dio declaraciones acá en DirecTV, pero el fin de semana también pasó otro tema. Lo que pasa es que hoy en las redes sociales hay que estar preparado para todo esto y seguramente la Universidad Católica estará preparada con Holland y que el Chapa no va a dejar la jineta y que esto se va a enfriar sin duda alguna. Quiero colocar Valdés, Marcelo Espina. También pasó el fin de semana. Entonces yo digo, algo está pasando, que nos estamos mandando mensajes a través de las redes sociales. John, tu constante conocimiento, tu constante aprendizaje, ya te encaminarán seguramente con la ruta que te unió en su momento profesional con Marcelo Bielsa. Yo voy al club que está hoy. Tu experiencia, O'Higgins, selección chilena, la Universidad Católica. Estás en Barnechea. Conozco a Rodrigo Figueroa, uno de los profesores, psicólogo, sociólogo, pero estudió para técnico. Hacen foot yoga. Se fue a Palestino, correcto. Hacen foot yoga en su momento en Barnechea. Cambiaron de lugar, están hoy día entre Colina y Chicureo, donde tienen otro espacio. ¿Hacia dónde apunta este trabajo donde tú estás a cargo de renovar y de buscar talentos en este Barnechea, que seguramente seduce a todos aquellos jugadores que no ven espacio en los otros clubes, sí ven en una institución así que hoy tiene su propio predio para trabajar, proyectado con profesionales a cargo tuyo? Bueno, un poco para colocar en el contexto, me toca ir a Barnechea después de estar en la Universidad Católica justamente con el profe Gustavo Quintero. Entonces me llama el presidente Armando Cordero y Cristian Ortiz, su gerente, también un poco para estructurar todo el desarrollo formativo y de alguna manera hacer un proyecto lineal, ¿cierto?, bien desarrollado de manera homogénea en sus categorías más grandes y heterogénea en la formación, pero que tenga que ver con el desarrollo multilateral de los jugadores y un poco que la captación de alguna manera tenga que ver con la identidad que busca el club, ¿cierto? Aprovechar un poco también lo que los otros equipos dejan, proyectar los mejores valores de Barnechea y en un mediano y largo plazo que el club de alguna manera se desarrolle con los talentos propios, que no lo pueden decir prácticamente muchos equipos en Chile, pero en el fondo es la búsqueda principal de las instituciones desde el punto de vista formativo. Entonces hoy día estamos desarrollando a través de un proyecto deportivo, de capacitación de nuestros profesores, de los entrenadores, pero también entregando, ¿cierto?, todos los matices y entregando toda la educación transversal que necesitan nuestros jugadores para ser formados de buena manera. Entonces el proyecto es bastante interesante, es un proyecto bastante fuerte y están invirtiendo también, como dije anteriormente, la gente que está a cargo del club. Así que valorizo muchísimo el interés que tiene el club y el interés que tienen ustedes de lo que está pasando también a nivel formativo, que es una de las cosas que más nos falta por desarrollar, sacando un poco de la generación dorada y por ahí un par de generaciones, quizás la de Mario Sala, nos ha costado un poco enfocar y desarrollar y tener, ¿cierto?, una estructura bien armada, política, ¿cierto?, económica, que en el fondo, ¿cierto?, nos esté entregando constantemente un recambio generacional. Nos ha costado mucho, han sido prácticamente esfuerzos de clubes, esfuerzos personales, los que han salido y no hemos captado después, pero no de una política integral y no de una política bien desarrollada. Tigre. Hola, John. Quería también aprovechar tu conocimiento como preparador físico en algo que acá en el panel hemos discutido largamente,
y que hoy miramos lo que está ocurriendo en Europa acerca de cómo se está jugando. En Europa a esta altura no tendrían que estar jugando porque las temperaturas son altísimas y nunca juegan y están todos de vacaciones. Toca eso hoy día, pero cuando nosotros comenzamos a opinar de si el fútbol chileno necesita 4 semanas, 5 semanas, un mes, volver en septiembre, volver a fines de agosto, ¿cuál crees tú que es la condición que vive hoy nuestra competencia, que estaba comenzando en marzo y se paralizó y que tendría que volver entre agosto y septiembre? ¿Cuánto necesita un futbolista profesional, John, para volver a la actividad? Primero, Víctor, aclararte que dentro de, hoy día no solo soy preparador físico, que he terminado un poquito esa labor desde mi práctica, hoy día soy entrenador de fútbol y he podido un poquito, aparte que entiendo el fútbol desde otra mirada, entiendo el fútbol desde un pensamiento mucho más interaccionado, de un pensamiento mucho más sistémico, complejo y no tan científico clásico como se entendía anteriormente. Por lo tanto, viéndolo así, yo creo que lo que necesita el jugador es un periodo, ¿cierto?, de aclimatación, es un periodo previo en el cual se logre de alguna manera mejorar las cualidades físicas, que yo no creo que estén deterioradas, porque este tiempo de confinamiento los jugadores entrenaron y no entrenaron poco, entrenaron mucho. Lo que pasa es que entrenaron bajo estructuras muy cerradas, o de alguna manera tipos de movimiento que son unidireccionales. El fútbol es multidireccional, por lo tanto el músculo es plástico, ¿ya? Y esta plasticidad del músculo hay que recuperarla en función, ¿cierto?, de las actividades que tengan relación con la especificidad del movimiento en sí. Y es por esto que va a costar, porque dada un poco las circunstancias en las cuales están entrenando, prácticamente hay 6 jugadores por cancha o 5 jugadores por cancha en unos carriles y trabajos más de tipo físico-técnico, entrenamientos, pero que no tienen que ver todavía con niveles de asociación que se parece a un trabajo más de punto de vista táctico. Entonces, hace falta todavía que estos jugadores, claro, se sometan a una estructura condicional física para poder hacer el músculo más plástico, pero también después desarrollar los elementos tácticos, sistémicos, más colectivos, a través de rondos, qué sé yo, herramientas como los rondos posicionales, oleadas ofensivas, circulación de salida, un montón de herramientas que son más tácticas, y yo creo que en ese minuto, Víctor, es cuando los jugadores en sí van a estar preparados, porque si esto es muy prematuro, si es muy inmaduro la puesta a punto del jugador, después ten seguro que van a haber mucha cantidad de lesionados por partido. Entonces hay que evitar que eso pase, que eso suceda, y eso es un poco la progresión que se debe tener. En forma personal, yo creo que dentro de 3 y 4 semanas es un periodo adaptativo en donde se podría lograr algún tipo de hábito del punto de vista físico, técnico y también táctico, según el modelo de juego de cada entrenador de los clubes que representan. Juan Cristóbal. Sí, quería preguntarte, John, por Bielsa, porque, bueno, ascendió con el Leeds, va a tener un año complicado, primero tiene que renovar con el Leeds, pero parece que eso va a ser, le van a tener que potenciar el equipo, porque una cosa es la segunda, la Championship, y otra es la Premier, donde hay equipos que realmente, hay 5 equipos para ganar la Champions, digamos ahí. Tú que estuviste al borde de la cancha y que has trabajado con los entrenadores y ahora eres entrenador, ¿qué es en el día a día, no en el largo plazo, no en la visión global, no en la visión estratégica, que es mucho más compleja de explicar acá y no alcanzaría la entrevista? En el día a día, ¿cuáles serían los detalles que tú dirías, esto es una impronta de Bielsa? Esto solamente se lo he visto a Bielsa, o esto es muy difícil que lo replique otro entrenador que no sea Bielsa? Ya, entiendo perfecto. Juan Cristóbal, mira, en base a eso, yo creo que hay que decir inicialmente que Marcelo es un adelantado. John, acércate un poquito al mano libre, por favor. Gracias. Perdón, disculpa. En base a lo que me comentaste, que preguntaste, hay que decir que Marcelo Bielsa es un adelantado, porque en el año 2007 hacía cosas que en el año 2020, 2019 recién se están haciendo. Por ejemplo, él de alguna manera relaciona sus actividades de manera muy específicas al modelo que quiere implantar en los jugadores. No hay una pérdida de tiempo haciendo trabajos de tipo general en la metodología de trabajo. Entonces todo está muy bien desarrollado en función de los movimientos que él requiere. Y esto en diferentes escalas, en escalas individuales
a escalas más colectivas, ¿cierto? O intersectoriales. Por lo tanto, por eso te decía, hoy día ya lo hacen, porque han llegado otras metodologías, influencias de otras metodologías a Chile o a Sudamérica, pero cuando él lo hizo nadie lo realizaba. Y en el fondo, lo que también he logrado ver, que hasta el día de hoy no lo he visto con los entrenadores que vi, es el detalle del desarrollo de cada jugador. Hay una preocupación individual en la planificación de cada jugador, y a nosotros nos tocaba, a mí específicamente, desarrollar desde el primer día lo que hacía Humberto Suazo, por ejemplo, hasta lo que hacía cada uno de los sparring. Y eso lo llevábamos en una carta Gantt gigante, en un Excel gigante, en donde íbamos colocando todo lo que realizaban, y con eso nos asegurábamos también de que las cargas no sobrepasaran, ¿cierto?, lo que cada jugador podía sostener o aguantar, y también en el fondo era un checklist en función de todas las rutinas ofensivas y defensivas que él iba haciendo. Entonces no había principio de juego que no estuviera en su modelo que no se realizara. Estaba todo muy bien programado. Eso es un poco la diferencia de lo que he visto de él de otros entrenadores. A propósito de eso, perdona que, ¿cómo manejaba Bielsa la diferencia entre el jugador obediente, táctico, Carmona, y el jugador, claro, que obediente, pero resuelve, Chupete Suazo? Y son dos jugadores distintos, que a uno lo puede dejar volar un poco más o te funciona en otro sector de la cancha, y hay otro que tiene que ser mucho más apegado al libreto porque es otro sector de la cancha. Claro, bueno, él ahí diferenciaba, porque está bien lo que dice, hay jugadores que de alguna manera él los sometía a una polifuncionalidad. Entonces cuando él trabajaba con Carmona, ojo, Carmona cuando Chile le hace el gol a Argentina, estaba abierto como un volante externo cuando recibe el pase de Gary Medel. Entonces, si bien Carmona lo ocupaba en funciones defensivas para el corte y la entrega, también lo ocupaba como un articulador ofensivo. Y al mismo tiempo, Humberto Suazo, que tenía que hacer una labor defensiva tremenda, porque acuérdate cómo era la presión alta de Marcelo Bielsa en el momento defensivo. Eran presiones, ¿cierto?, emparejadas en todo el campo de juego. Entonces, la labor defensiva, sumando a la polifuncionalidad que tenía que hacer también, o sea, la entrega física, la solidaridad táctica que tenía que hacer Humberto, en la función defensiva era total. Entonces, de alguna manera, él se aseguraba que los jugadores obedientes, como tú bien dices, estuvieran en ese 11 inicial. Claro, y después tenía a los Valdivia, los que de alguna manera les costaba un poco que esta obediencia táctica estuviera, ¿cierto?, después explayada en el campo de juego. Pero tenía que ver con eso, y de alguna manera así la generaba y la desarrollaba. Pablo. John, viajando en el tiempo, y a propósito, para seguir un poco en la línea de Juan Cristóbal, Bielsa, por decir a Suazo, siempre le pedía que dividiera uno de los centrales para que los externos fueran con los laterales. En el fondo provoca los duelos, eso es lo que él va generando. Justamente. La provocación de duelo, y a través del 9 se va dividiendo para uno de los centrales. Pero quiero ir al tema Suazo, porque tal vez debe ser una de las polémicas más grandes previas al Mundial. Suazo lesionado, Suazo disminuido. Desde tu punto de vista y que ha pasado el tiempo, ¿debió o no debió haber ido al Mundial? O sea, ¿y en qué se equivocó Bielsa al hacerlo jugar? A ver, Marcelo de alguna manera manifiesta en Pinto Durán que independiente de que no alcanzara a llegar, lo iba a llevar igual. ¿Se entiende? Ya. O sea, era un premio a todo lo que le había contribuido, todo lo que había contribuido con la selección en su momento. Fue el goleador, claro, de la eliminatoria. Por lo tanto, pero no solamente eso, Juan Cristóbal, sino que Humberto de alguna manera también es un tipo súper cercano con sus pares. Es alguien que está preocupado de la gente que lo rodea, no solamente de los jugadores, y te lo digo también en primera persona. Él está preocupado constantemente de cómo estás, de cómo está uno, y a veces iba sentado conmigo en el bus y él te preguntaba un poco cómo iban tus cosas también administrativas con la selección o algo. Entonces no existe ese tipo de jugadores, uno no lo encuentra todos los días. Por lo tanto, él tenía también una misión social, media social, con sus compañeros, y esto también de alguna manera Bielsa lo olfateaba, lo veía y sabía que era importante estar 30-35 días en una concentración en donde tenemos que aguantar. Es lo que nos pasa ahora, pero con 35 personas en la misma casa. Por lo tanto, Humberto era de los conciliadores, los que ayudaban, era un líder, quizás informal, no con la jineta, pero informal, y que de alguna manera contribuía muchísimo. Entonces, yo veo, Pablo, que la respuesta no es solamente futbolística, sino que también hay matices sociales
que están influyendo en esta respuesta. Si tú me preguntas desde el punto de vista solamente futbolístico, quizás, no sé si fue un error, pero de alguna manera a los jugadores que estaba Humberto, o en ese minuto que conformaban la selección, era alguien que ayudaba, era alguien que motivaba con la presencia. Era como cuando tenía un hermano más grande y te gusta que tu hermano esté, independiente que juegue o no juegue, eso pasa, y le pasaba a los jugadores también dentro de la cancha. Entonces, por ningún motivo, Pablo, creo que es un error, y a lo mejor del punto de vista futbolístico puede haber algo por ahí, pero en el fondo sumaba, estando lesionado, que si se hubiese quedado quizá y haber llevado a alguien más. La última, Herman. En el mundo Bielsa no existen los defensivos ni los ofensivos, sino que existen los valientes y los temerosos. Así define él el juego, lo que propone. Ahora que tú eres técnico, ¿se puede aplicar el método Bielsa en todos lados? ¿O depende del staff, de toda esa información que tenga? Bueno, yo soy entrenador por la influencia que me dio Marcelo Bielsa en función de lo que pensaba y de lo que hacía, ya partiendo por esa premisa. Y claramente se puede, o sea, dentro del juego mismo hay que ser protagónico, y esa es una de las cosas que él más te entregó, o sea, el legado, la metodología, los principios valóricos, la consecuencia, la consistencia también en sus palabras, lo que genera se puede realizar. Yo creo que en el fondo los entrenadores de alguna manera, del punto de vista, ¿cómo decirlo? Del punto de vista volitivo, de los valores que genera este tipo de entrenadores, deberíamos tomar muchas cosas, pero independiente de su metodología, el hecho de ser protagónico, de ir en busca del arco rival, ir en busca del error del rival, ya cambia un poco la perspectiva de lo que somos, el no especular, el de alguna manera prefiero, ¿cierto? Certezas más que dudas. Certeza más que dudas, y él muchas veces lo dijo, o sea, prefiero que me critiquen por la nobleza del recurso que por la especulación, porque finalmente uno no critica la nobleza, recomienda un cambio, pero uno sí puede criticar una especulación. Por lo tanto, yo me quedo con eso, me quedo con la transparencia y la lealtad con las convicciones, Hernán. Finalmente yo creo que los entrenadores todavía nos falta mucho que aprender de Marcelo, pero no desde el jugar, sino que desde el ser y el hacer. Me permite una frase que la escuché y se la voy a colocar a un técnico chileno. Ya llegó la hora que el técnico chileno leyó bastante. Es la hora de comenzar a escribir su propio camino. Gracias, Hernán. Muchas Fernando gracias. Vergara me lo comentó y se lo traspasa a todos los técnicos que estudian. Fue una conversación en algún momento en un café en Arica. La encontré genial, extraordinaria. Porque todos avanzan y dicen, oh, hay tanto INAF, tanto cambio de término, pero están los otros que se quedaron. Entonces en el complemento está lo que hablaba, evolucionar. Justamente. Muchas gracias de verdad que tomo tus palabras y la frase que me comentaste. Perfecto, John Armijo, te agradecemos estos minutos con De Fútbol Se Habla Así. Esperemos que siga todo muy bien, que siga todo con tranquilidad y que pronto se pueda retomar todas tus actividades y funciones allá en Barnechea. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, muchachos, que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Hacemos la primera pausa y ya seguimos con más De Fútbol Se Habla Así.